Familia, seguro les ha pasado esto. Entran a un pool de liquidez en DeFi, ven un APY, una rentabilidad espectacular del 80%, y 3 meses después se dan cuenta que la mitad de ese rendimiento se los pagaron en el token nativo del protocolo, que para ese momento ya se ha desplomado en precio un 70%. Eso al final no es rendimiento real, es una ilusión inflacionaria. Hoy les quiero mostrar una plataforma donde el rendimiento, el APY, no viene de imprimir tokens de la nada, sino de los pagos de intereses de negocios del mundo real. Préstamos reales, empresas reales, pagos fijos en USDC, todo 100% verificable en la blockchain. Pero antes de arrancar, el aviso obligatorio de cualquiera. Esto no es asesoría financiera. Todo lo que van a ver en este video es mi experiencia personal y mi opinión. Toda inversión conlleva riesgos, así que hagan su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión en esta o en cualquier plataforma. Hoy vamos a ensuciarnos las manos. Vamos a recorrer la web de 8Lens, 8Lens, se escribe 8Lens. Vamos a analizar los proyectos. Les voy a mostrar cómo se ven los pagos en vivo en la blockchain y para rematar voy a intentar hacer una inversión aquí mismo en cámara. Vamos a la pantalla. Aquí estamos en 8lens.io. Quédense conmigo porque vamos a revisar esto de arriba a abajo. Un dato clave para empezar. Esto está desarrollado por el equipo de Maclear, una empresa suiza que lleva operando en préstamos a empresas reales desde el 2021. Llevan 5 años, tienen años de experiencia. Aquí Maclear actúa como el agente de garantías, lo que legalmente significa que ellos custodian los activos físicos de las empresas que piden prestados. Vamos a entrar directamente a ver todo el proyecto. Esta es la página principal, pero si ponemos acá arriba a la derecha, Invest Now, nos va a aparecer la página con todos los proyectos iniciales. Y esto es el mercado primario, donde vamos a ver los diferentes proyectos. Acá estamos viendo los Bitcoin Mining, Loan Originator, Waste Management. Todos los proyectos que están ahorita, son 7 proyectos que están activos en este momento. Bajamos un poco, miren. Esto no es un protocolo abstracto con un perrito de logo. Aquí hay fotos de propiedades, maquinaria, inventarios. Son negocios reales buscando el capital para invertir. Por ejemplo, podemos entrar en este, cuando nos metemos, digamos, en este de originador de préstamos, Loan Originator. Está con una idea de recoger 40,000, ellos quieren recoger 50,000 USDC y ya tienen el 81.48% del proyecto recogido. 40,740 USDC han recogido y el préstamo o el periodo de préstamo es de 5 meses con una lending APR de 22.9%. Miren, esto expira en 28 días y lo único que uno tiene que hacer es meterse. La información está acá, la empresa se llama Tanier Credit and Accounting Services Limited. Así funciona perfecto. Y aquí viene la parte de la protección. En 8Lens hay 2 tipos de proyectos, los RWA y los de recompra, los buyback. Todos están respaldados por activos del mundo real. Los RWA, si una empresa no paga, Maclear como agente toma esa garantía, el edificio, la maquinaria, lo que sea, y la liquida para devolver el dinero. Pero eso toma tiempo realmente complejo, legal. Por eso existe el modelo de recompra o buyback. Estos son los que están señalados y les voy a mostrar cuál. Acá les voy a volver. Este, por ejemplo, justo en el que nos metimos está con el buyback. En esos proyectos sí hay un impago. Una empresa externa de cobros compra la deuda y tú recuperas el 100% de tu capital sin tener que esperar a juicios, ni liquidación, ni nada de eso. Más abajo vemos que tienen un bono de bienvenida. Vengan y les muestro. Acá, si uno se mete, vamos a meternos en este y si uno invierte, uno tiene bonos de bienvenida para todos los que quieran participar. Vamos a ver las diferentes alternativas, los proyectos. Si haces hay que hacer todo el KYC y así es que funciona. La plataforma está auditada por Certic y Cyberscope y todo funciona con USDC de Circle. Obviamente saben cuál es Circle. Finalmente, si bajan del todo pueden ver reseñas de Trustpilot y artículos en medios como Bing Crypto. Vamos a ver si acá se ven todos esos artículos, en cada uno de los proyectos se ve. Vamos a volvernos a la página anterior donde se ve toda la información. Vamos a ver 8Lens. 8Lens, ahí está. Acá se ven todos los high returns, toda la información, pongámoslo en español para que ustedes lo vean más fácil.
para el que lo quiera leer en español. Aquí está toda la información, 4 años de experiencia demostrada. Está resaltado en CoinDesk, en Bean Crypto, resumen de todos los proyectos. Acá está Datra Limited, por ejemplo, está Jane Techie en Bulgaria, está este otro en Bulgaria, Wholesale Electronics, pero pues quise irme a la página directa donde ustedes pueden ver el buyback. Aquí se ve y hay todo un due diligence del prestatario. Como les digo, McClear es el que maneja todo este proyecto. Las garantías en el mundo real, donde se pueden ver los vehículos, los edificios, la maquinaria, todos los proyectos están ahí. Y aquí está el bono, que ofrecen bonificaciones ampliadas para recompensar a nuestros primeros usuarios. Si uno se registra hoy, puede reclamar 30 USDC. Eso es así de simple. Listo, la web está clara. Vamos adentro de la plataforma real, que es donde les dije. Es aquí en todos los proyectos, los que les acabé de mostrar, y va uno a ver el detalle, como este del originador de préstamos que les había mostrado ahorita. También está este de minería de Bitcoin, es en Costa Rica. Esto es Costa Rica o Panamá. En Paraguay, perdón, esto es en Paraguay. Banderas son similares entre estos países. Miren, ya inicié yo sesión. Este es el panel de control, todo súper limpio. Aquí ves tu total invertido, los intereses ganados y tus proyectos activos. Les voy a mostrar exactamente dónde se ve. Devolvámonos para que ustedes lo vean exactamente. Cuáles son los proyectos que he financiado, todo lo que se ha reembolsado en los diferentes proyectos. Y acá está, en mis inversiones vamos a poder ver lo que yo he invertido, lo que no he invertido. Aquí está. Yo cambié, miren, reembolsado, aquí está todo lo invertido. Yo lo utilicé con otra cuenta, ya lo hice siendo USDC y me devolvieron, hace un mes me devolvieron toda la plata. Yo puedo volver a invertir, es muy fácil. Todo denominado en USDC, nada de tokens volátiles, nada de tokens que de pronto se van a ir al piso. Vamos a la sección de listados y aquí vemos los préstamos donde les quiero mostrar cuáles son los precios que ustedes pueden ver o la calificación que ustedes pueden ver. Aquí este es A, triple B, este es triple B, A, triple B y este también es triple B. Así de sencillo. Fíjense que está basado en más de 40 parámetros de riesgos. Si abrimos una de estas tarjetas, hay 4 cosas que debemos mirar. Vamos a volver nuevamente al originador de préstamos que estábamos viendo ahorita, que es el que les digo que tiene la posibilidad del buyback. Esto nos da mucha más tranquilidad porque en proyectos, digamos, de préstamos de créditos en Kenia, pues no tenemos una idea de qué puede pasar. Está la tasa de interés, que es el rendimiento objetivo anual, que suele estar entre el 19 y el 25%, en este caso es del 22.9. El periodo, en este caso es de 5 meses. El tiempo de dinero que va a estar trabajando normalmente es entre 4 y 16, en este caso es de 5. En este caso, la calificación crediticia nos dice, ya lo vimos que esta es A, pero eso es una fintech, acá dice arriba que es una fintech en Kenia y así de sencillo. Y la garantía o LTV, que es el loan to value, que porcentaje del valor del activo están pidiendo prestado. Vamos a buscarlo porque ese dato es importantísimo para que ustedes lo tengan en el radar. El LTV, miren, acá está A. El LTV es de 175%, eso significa que está sobrecolateralizado el préstamo. Eso es buenísimo para uno estar tranquilo. Y un detalle buenísimo que acaban de lanzar es que el mercado secundario existe. Si ustedes quieren salirse del mercado, si quieren recuperar su plata, hay quien les compre y les voy a mostrar dónde lo pueden ver. Aquí arriba, a la derecha, dice secundario y ahí van a poder recomprar o vender sus participaciones. Este, por ejemplo, lleva un mes de 8 invertido y uno lo puede comprar. Estos $100 está a la par, todos estos 3 proyectos están a la par, entonces uno puede participar, digamos, oiga, solamente quiero estar 7 meses, ahí me meto, 23.1%, 23.1, 23.4 son las posibilidades que hay en el mercado. Si inviertes a 12 meses, pero a los 6 meses tú necesitas tu USDC por una emergencia, puedes poner tu posición a la venta para salir antes. De esto hablaremos a fondo en el próximo video. Quiero que lo entiendan más a fondo para que entiendan exactamente cómo funciona. Sé lo que estás pensando. Bernie, 19 a 25% en USDC. ¿De dónde sale toda esa plata? Es la pregunta más lógica que tú y yo deberíamos hacer antes de invertir. Y voy a decir que este proyecto, por ejemplo, el de, devolvamos a este, miremos este otro para que vean el detalle. Este de cultivo de fresas. El de cultivo de fresas dice que tiene una rentabilidad de 22.9% y se cierra en 7 días. Ya han recogido 4.456 USDC de los 10.000 que estaban buscando. O sea, en cualquier momento se cierra este proyecto y ahí va.
Aquí está toda la información de este prestatario. Este proyecto, como les digo, esto es en Macedonia, si no estoy mal. La empresa opera actualmente con un inventario de 1 hectárea plenamente funcional y tiene previsto arrendar otro invernadero de 2 hectáreas, por ejemplo. Este es el proyecto que queremos ver en este momento. Pero miren, ¿por qué una empresa sólida pagaría un 20% anual? Porque en estos países ir a un banco tradicional significa 6 meses de papeleo, burocracia y a veces una negativa por ser una pequeña pyme. Eso le pasa a esta gente. EdLens le da velocidad. Para un negocio que tiene un retorno sobre su capital del 40, 50, 60%, pagar un 20% por tener el dinero rápido y garantizado por sus propios activos es una economía básica y rentable. No termina siendo usura. Aquí abajo les dejo en el enlace directo a las FAQs de EdLens, donde explican toda la matemática detrás de este rendimiento. Es realmente transparente. Les quiero mostrar dónde se ven los FAQs. Aquí en la parte de abajo se pueden leer todos los FAQs, está toda la información de los diferentes proyectos, toda la información está acá. Si nos devolvemos a la página anterior, ahí se ven, acá están los FAQs, me había metido por donde no era, qué carteras son compatibles con la DAP, ha sido auditado el proyecto EdLens, está todos los detalles. Y si aquí tienes más información, hay una comunidad de Telegram que te va a matar. Es súper interesante cómo funciona y cómo... Miren, la diversificación es importantísima. Tenemos empresas en Europa del Este, en África, en los Balcanes, respaldados por inmuebles o inventario con plazos de rotación rápida de 4 meses o ingresos rentables e incluso se pueden extender a 16 meses. Es bien chévere. Y hay un detalle que quiero mostrarles, porque muchos me dicen, oiga, pero ¿cómo sé si esto funciona? Ahora presten mucha atención, porque esta es la razón por la que estamos usando infraestructura Web3 y no un banco tradicional, lo que significa que es la transparencia total. Voy a abrir un proyecto que ya está completado. Me voy a la pestaña de calendario de reembolsos, vamos a ir al detalle, todos los proyectos ya reembolsados, aquí está, listo. Este originador de préstamos, que ya es un proyecto que ya terminó. Vamos a ir a la parte de abajo, hago clic en esta fila donde se ve el pago de los intereses, acá están todas las filas, miren, aquí están todo lo que se pagó de intereses, intereses de tanto, cuánto se pagó de capital, aquí abajo se ve cuánto se pagó de capital, $46,000 se devolvieron de capital y funciona bien. Entonces, vamos a verlo. Abro acá, aquí se ve a quién le pagaron los intereses, aquí otra vez, a quién se pagaron. Y dice acá pagado y podemos ir incluso al detalle. Entonces acá les voy a mostrar esta página. Aquí vamos a ver la transacción exacta en Base, donde se ve a quién le pagaron, cómo le pagaron, cuánta plata le pagaron. Mejor dicho, no crean en la interfaz de la web, crean en esto. Hay toda la información donde vemos directamente en Base Scan el explorador de la red de Base, que es la L2 de Coinbase. Aquí están los mismos datos inmutables en la blockchain. No se puede borrar. Mismo remitente, mismos destinatarios, mismos montos. Eso es lo que cambia el juego. En una plataforma web 2 tradicional ves un Excel bonito y tienes que confiar ciegamente en lo que te digan. Aquí la plataforma físicamente no puede mentirte porque el smart contract reparte los pagos on-chain a la vista de todo el mundo. Por eso te digo, acá lo puedes ver sin ningún inconveniente. Si nos devolvemos a la página anterior, aquí están cada uno de los pagos que se hicieron de los $46,000 y se ve cómo se pagaron y cómo se reembolsaron estos pagos acá. Miren, a ver, vamos a ver en este punto, vamos a ver la devolución de los $46,000. Está todo el movimiento de este dinero. Suficiente teoría. Vamos a la acción. Voy a invertir ahora mismo. He estado mirando este proyecto que te digo yo. Vamos a irnos allá de vuelta. Compartir esta pestaña. Vamos a devolvernos al mercado y digamos si yo quisiera invertir en este originador de préstamos tengo que terminar y completar el KYC. El KYC me voy a demorar entre 10 y 15 minutos, así de sencillo. Tiene 22.9%, me devuelven la plata en 5 meses, tenemos apenas 28 días para completar los 50,000 USDC, fácil, no hay ningún problema. Me gusta la garantía que tiene, aquí está todo, como dijimos tiene 175% de TVL, le doy invertir y es muy fácil. Acá calculo el beneficio. Si yo invierto 100 USDC me dice cuánto me voy a ganar, 1.91 USDC por cada uno de estos plazos y al final me devuelven los 101.91 USDC. Lo mínimo para invertir son 100 USDC, así de sencillo. Y todo
vinculando la billetera. Como lo pueden ver, aquí arriba yo ya tengo vinculada mi billetera, la amarré hace rato y no tengo ningún problema. Bueno, ya hemos escogido el proyecto. Loan Originator es una fintech, como hemos hablado, de Tanir Credit and Accounting Services. Listo. Ahora, procedemos a invertir. Ponemos Invest Now, aquí a la derecha. Valor mínimo para invertir son $100. Vamos a poner $100. Vamos a ver todos los detalles. Es 22.9. Confirmamos toda esta información. Siempre es importante confirmar todos los datos. La madurez del proyecto sea un mes lo mínimo. Acuérdense que son 5 meses lo mínimo. Acá está todo el acuerdo, toda la información del acuerdo y la garantía o el repayment structure, la forma de recuperar el dinero es acá con los activos de la compañía. Pongo I agree, listo, ya tengo todo, listo, no hay ningún problema. Ponemos los $100 que íbamos a invertir y ponemos aquí abajo a la derecha confirm. Me va a salir en la billetera fría, en el MetaMask o en el Rappi, de acuerdo a como ustedes lo tengan, y le ponemos Sign. Vamos a confirmar la operación. En este momento está aprobando la operación. Me pide otra vez que lo firme. Tengo mi billetera fría para confirmarlo. Mi Ledger que siempre utilizo. Y acá está la operación completa. Acá voy a tener toda la información de la transacción que acabé de hacer, la hora, la transacción, el proyecto, la billetera que recibió el dinero, y así quedamos ya invertidos en el proyecto que les acabé de mencionar de Loan Originator. Me voy a mi panel de control, abro mi tarjeta, puedo ver mi dashboard, puedo ver toda la información que tengo y que quiero tener. Fechas exactas, el monto estimado de USDC que voy a recibir mes a mes, hasta que me devuelvan mi capital principal al final del plazo. Todo bloqueado y ejecutado por el contrato inteligente. Ahora, quiero que miremos otra cosa. Hay un detalle rápido antes de terminar. Aquí en el panel ven en la sección de Token 8 Lens, está acá. Como les dije, tengo el rendimiento de los préstamos que paga en USDC, pero la plataforma tiene un sistema de recompensas extra. Al hacer mi inversión, ahora empezaré a acumular cashback en ese token. Es una mecánica de lealtad súper interesante, como cuando uno va a un supermercado y le da su tarjeta de cliente frecuente. Pero no me voy a enredar con eso hoy. Lo vamos a analizar a fondo en el próximo video de esta serie de videos que vengo presentándoles últimamente. Acuérdense, yo vengo invertido desde hace más de un año ensayando y practicando esto. En resumen, 8Lens es crowdlending, Web3. Le prestamos USDC a empresas del mundo real que producen valor, cobramos un rendimiento fijo y todo se verifica en la blockchain de Base. Adicionalmente, tiene garantías con Maclear, sin magia, sin inflación de tokens, rendimiento real. Les voy a dejar acá abajo mi enlace oficial de 8Lens en la descripción y en el primer comentario. Si se registran con este enlace, llenan un bono de bienvenida de $30, aplicable a su primera inversión. Recuerden, el monto mínimo para aprobar es de 100 USDC. Y en el próximo video de esta serie vamos a entrar a revisar cómo cayeron mis primeros pagos on-chain. Vamos a destripar el mercado secundario y les mostraré cómo armar un portafolio equilibrado. Los invito a que me dejen todas las dudas que tengan, todos los comentarios que tengan, para poderlas responder en el siguiente video. Les prometo que se los contesto. Y repito, para cerrar, esto no es consejo financiero, les comparto lo que yo hago, pero cada uno debe hacer su propia investigación y entender los riesgos. Y un abrazo gigante al gato que no ha parado de gritar y a mi hijo que está jugando fútbol ahí en la esquina. Chao, nos vemos en la próxima.